Hay coches deportivos que solamente pueden ser eso, deportivos, y hay otros coches que son más prácticos que simplemente son eso, una herramienta, pero hay otros que lo pueden ser todo. Así es el Cupra León. Cuando hablamos de Cupra, lo primero que queremos saber es cómo se va a manejar este coche, cuáles son sus cualidades una vez que estás detrás del volante, tanto en pista como puede ser en la ciudad y en algunas otras situaciones, así que hoy voy a empezar por ello. Pues bueno, ya al volante del Cupra León hay que empezar como siempre con los datos duros y en este caso tenemos una mecánica ya conocida. Estamos hablando de un motor de 4 cilindros de 2 litros que en este caso produce 300 caballos de fuerza y 295 libras-pie de par. Es el motor que ya conocíamos de la generación pasada del Seat León Cupra, en este caso cuando todavía se llamaba así, y que pues en este vehículo la verdad entrega un poder muy bueno y que también ese conjunto del motor, así como los ajustes que se le han hecho al apartado, por ejemplo, de la actualización de la plataforma, los ajustes de corte deportivo y demás, hacen que el manejo sea una gozadera, ya sea en circuito como en el que estamos en estos momentos o en dado caso cuando simplemente sales a carretera. Y al igual que la mayoría de los vehículos que vamos a encontrar aquí en Grupo Volkswagen con estas características, vamos a tener una transmisión de doble embrague de 7 cambios que lleva solo el poder al eje delantero, y ahí adelante también tenemos un diferencial VAQ, que en este caso es un diferencial eléctrico, por decirlo así, ya que justamente a través de la electrónica y de las resistencias lo que trata de hacer es imitar lo que va a ser un diferencial de deslizamiento limitado, pues mecánico. Eso quiere decir que cuando estamos en una curva de este estilo y empezamos a acelerar, va a hacer que la llanta de la parte externa de la curva tenga un poco más de tracción o tenga más par en este caso, para que ayude a que el coche empiece a tener esa trayectoria o no tenga un subviraje como tal, es decir, empuja la nariz hacia el lugar al que estás apuntando para que puedas mantener ese trazado sin problema alguno, y también limita el poder que manda a la rueda pues justamente interna para que no vayas a entrar en este subviraje del que ya estamos hablando. Esta electrónica y estas resistencias hacen que simplemente un coche con este nivel de poder sea muchísimo más fácil de conducir, al grado de que pues bueno, si eres un piloto experto puedes exprimir todo el potencial que tiene el coche, o si eres alguien que no eres tan pues hábil detrás del volante de un vehículo, te puedas sentir con mucha mayor confianza y control cuando estés en una situación de manejo deportivo. Eso es cuando estás manejando en curvas y cosas por el estilo, pero también cuando haces arranques, cuando estás en una pista pues totalmente recta, esto ayuda bastante porque va a tratar de distribuir mejor la tracción entre estas dos ruedas delanteras para que justamente tengas un arranque pues contundente, muy explosivo, y en el cual se aproveche de mejor forma la tracción del coche y no se pierda básicamente nada en un rechinido de ruedas porque simplemente no puede con ello. Eso sí, hay una que otra ocasión que cuando haces un lanzamiento de ese estilo sientes un poquito de torque steer, ya sea a la izquierda o a la derecha, pero es algo que simplemente se puede controlar muy fácil, ya sea por la misma electrónica del coche, porque vas a empezar a sentir cómo corta un poquito el poder para que no te salgas de control, o en dado caso simplemente levantas tantito el pedal del acelerador y no tienes ya problema alguno. Otra de las ventajas y de las mejoras que vamos a encontrar con este coche, de nuevo cuando estamos en una situación con muchas curvas y demás, es el hecho de que tenemos una plataforma actualizada. En este caso estamos utilizando la plataforma MQB Evo, que como lo dice su propio nombre es una evolución de la MQB que utilizaba el León de la generación anterior, y que pues bueno, en este caso es más rígida, permite un mejor control en general del vehículo, y que también gracias a las mejoras y la puesta a punto que vamos a tener en el apartado de suspensión, porque este coche tiene una suspensión ligeramente más rebajada y obviamente mucho más firme que un Seat León tradicional, pues justamente para tener un mayor control en este apartado. Eso sí, cuando entras rápido a las curvas notas un poquito de balanceo de carrocería, pero definitivamente no es el mismo que vas a tener en un coche pues común, en un coche que no está preparado para un manejo deportivo. El tacto de la dirección es increíblemente bueno, me parece que está muy bien puesta a punto, tiene el peso adecuado, conforme vayas más rápido se pone un poquito más firme la misma dirección, transmite muy bien lo que estás sintiendo en el eje delantero, y la misma rapidez con la que reacciona, pues la verdad es que te sientes muy en sintonía, muy en control en este coche. Y a pesar de que ya dijimos que el manejo es muy bueno, que me encanta y todo lo demás,
hay que reconocer que también hay algunos detalles que podría mejorar, y uno es el hecho de que a veces cuando estás completamente detenido y a lo mejor quieres escuchar el sonido del motor de tu coche y cosas por el estilo, no lo puedes lograr muy bien, que digamos, porque tiene un limitador a bajas revoluciones que solamente llega a 4000 revoluciones por minuto, y después de eso no te deja subir más si es que está el coche completamente detenido. También si tienes la transmisión en modo manual y estás haciendo una conducción deportiva y quieres hacer un cambio descendente pues rápido, en este caso por ejemplo que quieras hacer 2 marchas hacia abajo, sabes a lo mejor que puedes lograrlo, pero la computadora va a tratar de proteger un poquito más el motor del coche, y es probable que ese segundo cambio descendente te lo vaya a cancelar para que llegues a unas revoluciones más bajas y lo puedas hacer con mayor seguridad. A lo mejor en el momento se siente un poquito extraño porque no te deja hacer ese cambio extra que tú querías hacer, pero a lo largo del tiempo o a largo plazo es también una manera de proteger un poquito la mecánica que vas a tener aquí, que sí es un poquito más especializada. También está el apartado de que a lo mejor cuando vas acelerando y cosas por el estilo se escucha muy ronco el motor y tú piensas que pues vaya, es un coche que ruge bastante, y no, la realidad es que ese sonido está siendo inyectado artificialmente a través del sistema de audio, y pues en algunas ocasiones sí puede llegar a sonar bastante artificial. Y ahora sí, ya para terminar completamente el apartado de manejo, ¿cómo lo vamos a sentir en ciudad? Y la verdad es que es un coche que sí, no lo negamos, es mucho más firme y duro que un Seat León tradicional. Cuando pasas por baches se sienten unos golpes pues bastante secos, pero la realidad es que sigue siendo un coche que es bastante útil. Tiene cierto nivel de comodidad porque hasta eso no es tan seco y sientes que básicamente se te va a ir desarmando como un Civic Type R cuando lo manejas en zonas pues bastante irregulares. Sí tiene cierto nivel de comodidad, pero pues bueno, lo que te menciono, tienes que tener algo más de cuidado porque con unas llantas de ese perfil y unos rines tan grandes, si te pasas en un bache es muy probable que los termines dañando, así que es solamente lo único que a lo mejor te va a dar un poquito de ansiedad, como dirían por ahí, pero fuera de eso muy útil. Ahora, para hablar de consumos, la verdad es que me parece que puedo obtener unas cifras buenas. Hemos llegado a obtener hasta cifras de 11 kilómetros por litro en ciudad, pero eso cuando no hay nada de tráfico. Si te metes algo de tráfico, vas a andar por ahí de 8 o 7 kilómetros por litro, y aún así, para todo el poder que tiene, no creo que esté tan mal, sinceramente. Y pues bueno, ya le dimos una vuelta a este Cupra León, y ahora vayamos con el segundo aspecto más llamativo que vamos a encontrar con este coche, y en definitiva es el apartado visual. Y es que si bien esta nueva generación logró cambiar bastante desde que lo conocimos en el Seat León, con un diseño que sí sigue manteniendo ese aspecto deportivo, pero con unos trazos algo más refinados que lo hacen ver como un producto pues más armónico en general, Cupra tiene un resultado similar, pero que obviamente se ve todavía más agresivo, y todo con cambios sutiles que no tuvieron que recurrir a algo pues tan extrovertido como lo que encontramos con un Civic Type R. Esos detalles diferentes que vamos a encontrar con el Cupra León, que lo hacen pues ver más deportivo, están justamente al frente en la fascia, con unas tomas de aire laterales un poco más grandes, también con algunos pequeños insertos que tratan de darle contrastes de color, y obviamente la parte más importante, este emblema en color cobre, que aunado a estas tonalidades oscuras que tenemos por todos lados, pues terminan de hacer un contraste todavía mayor. Seguimos por ejemplo también con esos gigantescos rines de 19 pulgadas en doble tono, que como me están gustando, pero que también vas a tener que tener mucho cuidado para cuidarlos, porque si no los puedes rayar sumamente fácil. En la parte trasera, algunos de los detalles que más destacan son esas calaveras que están unidas al centro por una tira de luz LED, y que incluso tienen una animación cuando lo desbloqueas, o en dado caso también para las direccionales con unas luces dinámicas, ya al estilo que vimos en Ateca y en algunos otros productos más recientes, tanto de Cupra como de Seat y en general de grupo Volkswagen. Finalmente nos vamos a ir con unos detalles interesantes en el apartado del difusor, porque sí tiene a lo mejor un difusor que es de relativamente simulado, pintado al color de la carrocería, pero que viene acompañado, o en este caso flanqueado, por 4 tubos de escape, 2 a cada costado, y que en este caso sí son reales, no son como muchas otras marcas que están optando por solamente tener algo que simula ser un escape. Probablemente ya te diste cuenta que ni siquiera mencioné la pintura de este coche, pero es porque se necesita un poquito más de detalle al hablar de ella. Y es que como tal vas a poder comprar el Cupra León ya sea con los colores tradicionales en unos tonos pues brillantes en gris, rojo, negro y algunos otros más que tienen disponibles, o bien puedes elegir 2 tonalidades mate, en este caso una como este gris o un azul que se llama azul petróleo mate, que le va de maravilla. El detalle es que si quieres que tu coche se vea así, vas a tener que pagar 40,000 pesos más sobre el valor que ya tiene.
El Cupra León no es un coche realmente grande, de hecho es un compacto, mide 4.3 metros de largo, espacio que es suficiente para que también no estés luchando por ir cómodo en la parte del interior, pero tampoco para que te sientas incómodo navegando por las zonas estrechas de la ciudad. Y como ya mencioné el interior, mejor acompáñame adentro a ver qué tal está este coche. En el interior también se toma esta filosofía de una mejora discreta pero notoria, justamente para darle un aire más especial al coche. Y es que esto lo puedes notar porque pues básicamente el diseño es el mismo que encuentras en un Seat León, pero tiene algunos pequeños cambios que de verdad realzan la imagen del carro. Podemos empezar por justamente el volante, el logo de la marca en este caso, y obviamente estos contrastes de color cobre que te vas a encontrar tanto en las rendijas como en algunas zonas de aquí arriba del volante, y pues e incluso un cambio pequeño en las tonalidades y en algunas formas en la misma interfaz que vamos a tener en el cuadro de instrumentos. Eso sí, los asientos que vamos a tener en el interior de este Cupra León son de tipo cubo, y la verdad tanto en diseño como en lo que vas a terminar sintiendo y los colores que tienen son totalmente una gozadera. En general me gusta mucho el interior de este coche y hay algunos detalles que le ayudan a resaltar todavía más, como la iluminación ambiental, que me encanta cómo se ve, pero también reconozco que hubiera sido bueno a lo mejor ver, no sé, una mayor cantidad de materiales suaves o algunos otros detalles pues más del estilo de algún corte pues lujoso, por decirlo de alguna forma, para que se notara todavía más especial. Con lo que tiene suficiente, pero creo que pudo haber hecho un poquito más. En cuanto a calidad de ensamblados y ajustes, creo que no hay nada de qué quejarse. No encuentras algunas zonas que acusen pues un mal trabajo en este aspecto. No le rechina nada, al menos hasta este momento, aun cuando tenemos una suspensión más firme y que de verdad siente los golpes cuando pasas por algunos baches y cosas por el estilo. Entonces creo que andamos bien en ese lado. Ahora, pasándonos al apartado de equipamiento, comencemos con lo que está delante del conductor. Aquí vamos a tener un cuadro de instrumentos completamente digital que está ligeramente actualizado para que te pueda mostrar algunos detalles del desempeño del coche, ya sea un medidor de fuerzas G, así como también un medidor de cuánta potencia te está mostrando en el instante. Puedes elegir entre distintas vistas para ver esta información, e incluso puedes personalizar qué quieres tener en el reloj de la derecha o de la izquierda, o tal vez cambiar los relojes simplemente por unas formas de cuadros, a lo mejor un poco de estilo pues más tecnológico, por así mencionarlo, pero pues bueno, son algunas cosas que puedes hacer. Pasándonos del lado derecho, nos vamos a encontrar con el sistema de infotenimiento de nueva generación que Volkswagen o Grupo Volkswagen en general quiere que lo veamos como la nueva joya de la corona. ¿Por qué? Porque es más tecnológico y sí, a lo mejor es mucho más rápido, tiene una mayor facilidad de personalización y algunos otros detalles, pero la realidad es que también termina complicando algunas otras cosas que antes eran muy sencillas. A ver, empecemos diciendo que es una pantalla de 10 pulgadas, como ya te mencioné, se ve muy bien, se opera rápido, es fácil de entender hasta cierto punto, pero el hecho de que la hayan utilizado para cargarla de tantas funciones que antes tenía más botones, por ejemplo en la zona de la consola central, para darle ese aspecto más limpio y futurista, pues ha creado algunas rutas más largas para cosas que antes simplemente podías activar o desactivar con el presionar de un botón y párale de contar. Algunos de estos detalles pueden ser encontrar el selector de modos de manejo, donde tienes que irte al apartado de vehículo, después encontrar el apartado de selector de modos de manejo o drive profile, en este caso seleccionar el modo que quieres, la configuración y otros detalles. También está el hecho de que para apagar el sistema de Start and Stop, que cada vez que reinidas el coche se pone en un modo activo, pues tienes que entrar de nuevo a este apartado de vehículo, entrar al apartado de asistentes, Smart Assistance, y ahora sí desactivas o activas el sistema Start and Stop. Son esas rutas un poco largas que sinceramente, pues como te menciono, terminan complicando un poquito las cosas cuando antes solamente presionabas un botoncito aquí abajo, y lo mismo puede llegar a suceder, por ejemplo, en el apartado del aire acondicionado. Ya no tenemos unos botones en específico, si hay algunos sliders, pero si por ejemplo quieres elegir la zona en la que quieres que salga el aire acondicionado, forzosamente tienes que venir hacia esta pantalla, pues para hacer ese ajuste que antes hacías con un botón y nada más. Dejando ya de lado y continuando con los elementos que sí vamos a encontrar aquí, pues retomando también este apartado de la pantalla, tenemos Apple CarPlay y Android Auto, en este caso son inalámbricos. Este sistema de infotenimiento viene acompañado por un sistema de audio Beats con subwoofer que la verdad suena muy bien, te la vas a pasar muy a gusto aquí en el tráfico escuchando cualquier estilo de música que te pueda llegar a gustar. También vamos a tener un cargador inalámbrico para smartphones que afortunadamente, pues bueno, tiene una bahía bastante grande para esos celulares tan grandes que ya básicamente parecen una tablet, y también vamos a tener algunos
algunos puertos USB, aunque sí hay que aclarar que este coche solamente tiene puertos USB de tipo C. El aire acondicionado ya te lo mencioné, sí viene incluido, y algo interesante es el hecho de que es un aire acondicionado de triple zona. Tenemos independientes para aquí adelante, conductor y acompañante, y en la parte trasera también pueden elegir su propia temperatura. Finalmente, otros detalles a mencionar es el hecho de que sí tenemos un techo eléctrico y que, al igual que como vemos en la pantalla, se deshicieron de todos los botones que podrías tener y ahora solamente es un pad táctil. Para activarlo tienes que deslizar el dedo para que se abra, o en dado caso deslizarlo de regreso para que se cierre, o solamente tocarlo para que se abra la parte trasera. Y un último detalle, sí mencioné esto de los asientos, que son extremadamente cómodos y muy buenos para el manejo deportivo porque tienen mucha sujeción lateral, pero solamente son de ajuste manual, tanto para conductor y pasajero, no tienen calefacción, así que ahí también creo que pudo haber sido un detalle que se pudo haber mejorado, pues para ir más ad hoc a un coche con un precio como el que tiene este. Ahora, pasando al apartado de seguridad, hay que mencionar que el Cupra León se fue con lo mínimo decente, por decirlo de alguna forma, y es que está bien en general, sí. O sea, tenemos control electrónico de estabilidad, tenemos control de tracción, frenos ABS, unos frenos considerablemente más grandes de alto desempeño para detener un coche mucho más poderoso de lo normal. Entonces sí, ahí no tenemos bronca. Incluso se animaron a ponerle 10 bolsas de aire y un sistema de estacionamiento autónomo, además de cámara de reversa. Pero cuando ya estás pagando más de 650,000 pesos por un coche, sí esperarías que al menos tuviera una alerta de punto ciego, o en dado caso un freno autónomo de emergencia. Y hablando de la alerta de punto ciego, es un punto que dejó algo desaprovechada la iluminación interior, porque como vimos en el Seat León, pues también esa alerta de punto ciego tiene que ver con esta iluminación ambiental, ya que cuando detecta un vehículo en alguno de los costados, se ilumina la parte de la puerta y también un poquito de la zona de aquí adelante para alertarte que tienes un coche en esa zona. Así que pues bueno, simplemente ese apartado de iluminación ambiental quedó como algo meramente estético. En la parte trasera, la verdad es que ya no tenemos a lo mejor esos materiales suaves que sí encontramos adelante, más que a lo mejor en la manija y en el descansabrazos de la puerta, pero lo que sí hay que destacar es que es un interior espacioso, o una parte trasera espaciosa. Como pueden ver, este asiento está en mi posición de manejo y a pesar de que son un poquito más gruesos y gorditos, pues sigo teniendo un montón de espacio para rodillas, para los pies, para la cabeza. Me sobra más de un puño hacia arriba, y eso que yo mido 1,75, tampoco soy un gigante, pero pues bueno, para que te des una idea que las medidas son bastante buenas aquí. Eso sí, hay que recalcar que el túnel de transmisión es bastante alto y puede llegar a ser estorboso si es que metes a una tercera persona aquí, y le llamo túnel de transmisión porque en este vehículo, a pesar de que solamente es de tracción delantera, hay que recordar que en otros mercados hay algunas variantes, como la variante ST, es decir, vagoneta, que sí tiene tracción en las 4 ruedas. Entonces pues se mantuvo ese mismo túnel. En cuanto a medidades, pues sí tienes tus salidas de aire acondicionado, obviamente el control de la temperatura, porque ya te mencioné 3 zonas de aire acondicionado, 2 puertos USB y también un pequeño descansabrazos en esta zona. En cuanto al espacio que vas a tener en la cajuela, está muy bien, son 380 litros, una apertura bastante amplia, y es otra de esas bondades de este coche, que además de ser un deportivo que de verdad te puede rendir en un track day o en la autopista, cosas por el estilo, también lo puedes utilizar para hacer tu súper, meter equipaje si es que quieres salir de viaje y muchas otras cosas más. El Cupra León es de lo mejor que vamos a tener de corte deportivo en México, y es que en un segmento que está prácticamente extinto porque ya no tenemos ni Civic Type R, el Volkswagen GTI 8 pues no da señales de siquiera tener interés en llegar a México. Después de todo, tampoco tenemos un Peugeot 308 GT o un Focus ST, pues básicamente, como te menciono, es el último ejemplar de su especie, y al menos en este caso, si sigue de pie cuando todos esos modelos ya no tienen presencia por acá, debe ser por algo. Pero a pesar de todas estas cualidades y de ser un coche que a mí me encanta, hay que reconocer que hay ciertos detalles que puede hacer mejor, empezando por el hecho de que si tuviera el volante que sí existe en Europa, el cual ya integra el botón de encendido y también el selector de modos de manejo, pues al menos para seleccionar qué modo de manejo queremos, nos ahorraríamos muchísimos de esos pasos que son relativamente innecesarios y que simplemente a veces nos distraen un poco cuando vamos manejando. El pequeño detalle es que ese volante y esos sistemas que lo controlan vienen acompañados, o solamente pueden estar acompañados, de algunos otros que son exclusivos para otros mercados y que obviamente no se contemplaron para México. Entonces es por ello que esa configuración no es tan fácil de obtener aquí. También estaría de lujo que tuviéramos más opciones de personalización, tanto a nivel mecánico como tal vez en el apartado estético, ya que en otros mercados es posible poder elegir de entre 7 opciones de rines o de diseños de rines, y en algunos otros detalles también algunas mejoras de performance, que en este caso pueden ser opciones como la suspensión adaptativa, que te permite hacer el coche todavía más cómodo para ese día a día en la ciudad, o en dado caso hacerlo todavía más rígido para exprimir al máximo cada una de sus capacidades cuando estás en una pista.
Diría que León es el único rey de la selva, sin embargo creo que comparte ese trono con un coche súper especial y en este caso entiendo es a lo mejor un poquito más pequeño, pero definitivamente es una joya sobre ruedas también y me refiero al Toyota GR Yaris. En este caso sí, a lo mejor es un poco más pequeño, pero también tienes que tener en cuenta que es considerablemente más caro, a pesar de que sea un coche meramente para puristas y que tengas tracción en las 4 ruedas y caja manual. Es un coche súper interesante, pero tiene otros detallitos. Básicamente no queda ni uno ya nuevo en nuestro país y también está el hecho de que para nada es tan práctico como lo que tienes aquí en el León, así que son unas por otras. Si quieres algo completamente redondo que pueda ser un deportivo, pero también práctico para el día a día, yo creo que no vas a encontrar nada mejor que justamente el Cupra León. Y pues bueno, hasta aquí todo lo que tienes que saber de la prueba del Cupra León. Espero que te haya gustado mucho este video. Recuerda comentarnos en la parte de aquí abajo qué te parece el coche, la configuración, el precio, el desempeño. ¿Te gustaría tener uno de estos o dar una vuelta en uno de estos? Yo soy Man Juárez y nos vemos en el próximo video. Agradecemos a Centro Dinámico Pegaso por el espacio para la grabación de este video.